Qué hermoso es el otoño en Canadá, ¿o no? Qué hermoso es el otoño en Ontario. Incluso desde nuestra ventana, lo más probable es que usted pueda ver un árbol, ¿sí o no? E incluso el mismo árbol puede tener distintos colores de acuerdo de la orientación del sol. Qué hermoso es el otoño. Pero hace poquito, el fin de semana pasado, pudimos participar de un encuentro de matrimonios ministeriales organizado por la conferencia en Muskoka. Y el Muskoka es muy lindo, ¿no? Aprovechamos de pasar 2 kilómetros más lejos, no sé si al norte, al sur, a conocer Canfrenda. Qué lindo lugar que tenemos ahí en la iglesia, ¿no? Y cuando íbamos observando, mirando lo hermoso del paisaje, créanme que echaba de menos algo. Y créanme que algo aún no logro entender. ¿Qué será? En nuestros países que están atravesados por la cordillera de los Andes, la formación de lagos depende de los ríos. Y extrañamente, en el país que tiene más lagos en el mundo, Canadá, los lagos no necesariamente están siendo alimentados y rodeados por ríos. Y cuando íbamos por Muskoka, ¿no? Hacia Muskoka y mirábamos lago por aquí, lago por allá, un puente levadizo cuando uno va hacia... Ustedes conocen ese lugar, ¿no? Lagos por todos lados y mirábamos la pantalla en el GPS, ¿no? El lago Joseph, el lago Muskoka, el lago... ¡Ay, wow! ¡Qué tremenda cantidad de lagos! Pero ningún o muy pocos ríos. En nuestros países, cuando la nieve cae y se transforman en glaciares, comienzan los deshielos y haciendo surcos, haciendo caminos con hermosas caídas de aguas, los lagos comienzan a nutrirse de los ríos. Tanto los ríos se alimentan, los lagos se alimentan de los ríos que vienen de la cordillera, como también desaguan hasta llegar al mar. Y ahí en Chile tenemos distintas ciudades atravesadas por ríos. Usted toma la carretera que atraviesa todo el país y cuando uno se va aproximando al sur de Chile es puente tras kilómetro y puente y ríos que van desde la cordillera, desde el oriente hasta el poniente, hasta el occidente. ¿Y por qué uno dice, si hay aquí tanta hermosura, los bosques, los lagos, por qué como familia, pero especialmente, y ustedes van a ver por qué, y traje algunas fotografías, por qué extrañamos un río? Cuando llegaba la época de tomar vacaciones, nos íbamos cerca de los lagos, pero preferíamos estar en el río. ¿Por qué? Miren, vamos a ver, Elías, por favor, sí. Rápidamente hicimos una selección de algunas imágenes, algunas fotografías que tienen que ver con cómo nosotros disfrutábamos en los ríos que hay. De hecho, tenemos una región, una provincia que se llama la región de los ríos. ¿Ya? Miren, ahí estábamos con un poquito de frío porque el sur de Chile es un poco más fresco, pero un río. Este río es llamado el Liucura. Está muy lejos de la costa, pero es desde la costa, desde el mar, que los salmones, como aquí en Port Hope, aquí en Oshawa, ¿no es cierto?, que es muy famoso que los salmones suben, y ahí nosotros podíamos ver cómo iban subiendo los salmones. Anda pasando nomás las imágenes, Elías, por favor. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, grandes pescadores en la familia. Ahí está el Mateito, y fíjense que se va a repetir, ¿no? Porque nuestra mascotita es muy fiel acompañante también ahí de la pesca. Los ríos, ese día nos levantamos temprano con Mateo, nos abrigamos y salimos a pescar a un río que estábamos vacacionando ahí cerca de un lago, pero nos encantaba ir al río. Ese día no pescamos nada, pero disfrutamos, compartimos, etcétera. Vamos a la siguiente, miren.
Ahí estamos, ¿ven? Y, y el perrito siempre está atento. Él está atento, ¿no? Le encanta salir a pescar. Siguiente. Ah, bueno, no solo Mateo, ¿no? Hay otros también que están aprendiendo a pescar, que saben ahí. Ese es un río en donde en ese lugar, hermanos, se llenaba de salmones, pero el salmón cuando decide ir a procrear, a desovar, etcétera, no come, no se alimenta. Y eso era impresionante ver ahí los coletazos de los tremendos chinook, los salmones king, que le llaman también. Y ahí, claro, yo decía, si llega a picar un salmón, capaz que se lleve al Tomás al río, ¿no? Son de 10, 15 kilos esos tremendos salmones. Ah, bueno, aquí todos pescan, ¿no? O si no pesca, no, lo sacamos de la herencia, ¿no? Queda desheredado, tiene que pescar, muy bien. Bueno, eso es en otra zona. Otro tipo, eso es casi en la mitad, la zona centro. Fíjense que los paisajes son lo mismo. ¿Por qué? Esa es una zona más árida. Pero siempre alrededor de un río, ¿qué hay? Vida, árboles, verde, sombra. Que da gusto ir y de pronto decir un día, de hecho en esa zona hace mucho calor, es la zona donde viven los padres de mi esposa, en la séptima región, zona central de Chile, eso fue en verano, 30, 35 grados de calor, qué rico ir al río, de aguas tibias, a la sombrita, comer frutita, etc. Siguiente. Oh, ahí estamos pescando en el sur de Chile, se llama Lago Ranco, pero es un río que alimenta, es un río que antes de alimentar el gran lago Ranco, hay otro lago arriba que se llama Maihue, pequeñito, cordillerano, fría las aguas. Y ese es un río de aguas cristalinas muy profundo, hermanos, aguas muy heladas y uno puede ponerse a pescar allí, ¿no? Siguiente. Y mientras estábamos pescando, la familia también tiene sus actividades, salen a caminar, a explorar, a preparar una comidita. ¿Qué tipo de comida? Miren, más adelante va a aparecer. Ah, bueno, papitas cocidas, algo simple, con un tomatito, al fuego, a las brasas. Y yo me acordaba de Juan capítulo 20, 21, ¿no? Cuando los discípulos están hambrientos y el Señor los recibe ahí con un pescado. No vamos a decir que era salmón, no sabemos allá qué tipo de peces, pero ese es una pesca nocturna que también nos gusta hacer bastante. ¿Ok? Siguiente, no sé si hay más. Ok, gracias Elías. Alguien podría decir, oh, pero a mí me gusta más la playa, el mar, el lago, la laguna, etcétera. Pero saben que los ríos tienen algo muy especial. Por ahí dijeron, hay verde. Nosotros en Chile, en el norte de Chile, hay playas hermosas, cristalinas, pero no hay ningún árbol, porque es zona desértica. Pero cuando hay río, hay vida, hay paz. Porque no es lo mismo el sonido cuando revientan las olas en las rocas que el sonido que produce el agua cuando va deslizándose por las piedras en un río. Desde una gran catarata, ¿no? Aquí tenemos las cataratas del Niágara, que nadie queda indiferente al poderío del agua. Y cuando usted va a Niágara uno puede entender, ¿no? Cuando Juan estaba en la isla y era una isla rocosa, golpeada por las olas. Y cuando él muchas veces relaciona su experiencia sensorial con la visión que está recibiendo, como el sonido de muchas aguas. ¡Wow! Yo me imagino ese sonido de las aguas. Un río, hermanos, nos transmite experiencias. Cuando usted está con sus hijos, con la familia o solo, solitario, un río nos ayuda a calmarnos, a renovar nuestras fuerzas. Hay ríos en que hay incluso árboles frutales o plantas comestibles. Y usted puede estirar la mano y sentarse ahí. Ni nos preocupamos de lavar aquellas frutas silvestres porque no tienen químicos, es distinto. Al menos nosotros, si hubiésemos tenido la oportunidad de pagar el mejor hotel 5 estrellas con orilla del lago, no, preferimos armar una carpa
y quedarnos a la orilla del río. Porque para nosotros, insisto, porque cada uno puede tener distintos gustos, pero un río, para mí, para nosotros como familia, nos transmitía cosas distintas. Aparte del rico pescado que uno puede pescar, ¿no? Hay un texto en la Biblia que está ahí en Génesis capítulo 2. Quiero invitarles ahí al Génesis capítulo 2, verso 10. Y vamos a pedir el primero que lo pueda encontrar, que se pueda poner en pie y fuertemente darle lectura a Génesis capítulo 2, verso 10. ¿Quién podría leer para todos nosotros, por favor? Salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. En el huerto del Edén, ¿qué había, hermanos? ¿Qué puso el Señor en el huerto del Edén? Un río. Y que cuando pasaba por el Edén, luego se dividía en 4 brazos. Pregunto, si la tierra era regada por rocío, si no existía antes del pecado que las plantas, los árboles se marchitaran, que murieran, ¿por qué Jesús puso en la creación un río en medio del huerto? La verdad es que no tenemos el tiempo ahora, pero ¿cuál es la palabra? Oh, palabra muy importante. El Señor lo diseñó porque pertenece a un ecosistema que incluso era funcional antes del pecado. Después del pecado, el verdor de las plantas, el regar la tierra, depende aún más de un río. Pero yo pienso aquí, hermanos, y es una interpretación muy, muy personal, que cuando el Señor venía, al terminar cada día, probablemente el Señor invitaba a Adán y Eva a conversar, a pasar tiempo juntos. ¿Dónde? Si había en el medio del huerto, ¿dónde? En la orilla del río. Porque el río trae eso, ¿no? Dijimos anteriormente que eso para nosotros puede provocar un río. Y probablemente venga incluido en el ADN que el Señor diseñó en el huerto del Edén, que tiene que ver con la comunión, que tiene que ver con esa paz que necesitamos, conectarnos con el Creador. Por eso el Señor también puso un río. No era simplemente para regar la tierra, porque esta era regada por el rocío. No era simplemente para evitar que los árboles murieran, porque antes del pecado no había muerte. Tenía que ver también con un tema relacional. Ahora, después entra el pecado al mundo, y esta figura de un río se transforma en elementos simbólicos para representar, reflejar la vida espiritual, los propósitos del pueblo de Dios e incluso la misión que el pueblo de Dios tiene. Interesante, el Señor toma el elemento río con todos sus significados para ahora representar la condición espiritual, los propósitos que Dios tiene en nuestra vida e incluso la misión que nosotros necesitamos tener. En otras palabras, el río ahora se involucra con nuestra vida espiritual. Ahora el río, cada uno. ¿Los ríos son todos iguales, hermanos? No. Todos están marcados por los accidentes geográficos que componen el lugar de donde es. Y es como decir, ¿todos nosotros somos iguales? No. Nuestras experiencias espirituales, de dónde venimos, nuestra cultura, nuestra familia, todo es distinto. Así como los ríos son distintos, pero todos van hacia un mismo propósito, una misma misión. Entonces el Señor toma este elemento y lo incorpora en la palabra de Dios, tomando mucha importancia. Miren, por ejemplo, Ezequiel capítulo 47. Vamos a ir ahí al profeta Ezequiel, el capítulo 47.
Versículo 12. Ezequiel capítulo 47, verso 12. La verdad que todo el capítulo 47 habla de lo mismo. Pero el verso 12 resume toda esta idea que el Señor toma con respecto a un río. Mire, dice, Ezequiel 47, 12, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. 3 elementos importantes que resume el verso 12 del capítulo 47 de Ezequiel. Primero, hay un río el cual permite que se produzcan a ambas riberas del río, ¿qué cosas? Árboles frutales. Uy, hermanos, ¿cuál es su árbol? ¿Cuál es su fruta favorita? De árbol. No me digan fresa, porque no hay árboles de fresa, ¿no? Oh, muy bien. Ahora cierre los ojos, sienta el agua suavecita, la brisa refrescante y ustedes tirando la mano y tomando esa fruta. ¡Wow! Miren cómo el Señor quiere transmitir algo. Ezequiel está hablando de la restauración que después del exilio el pueblo iba a tener. Es decir, tú necesitas vivir una experiencia espiritual, pero para que el pueblo la entendiera, el Señor lo representa como estar en un río en paz, con seguridad, en calma. Y si tenemos necesidad, es cosa de estirar la mano, porque allí habrá eso que tanto nos gusta, la rica fruta. Segundo elemento, el río, su origen. El origen es el santuario. Interesante. Y tercero, dice que las hojas y el fruto es para sanidad o para medicina. Esto se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. E incluso Apocalipsis toma estos elementos y dice que el árbol de la vida será para sanidad a todas las naciones. Y ahí uno dice, pero ¿cómo sanidad si en el cielo no va a haber enfermedad? Recuerden que la base está en el Antiguo Testamento. Y como el pueblo había vivido conflictos, guerras, cautividad, este estado que el Señor quiere que el pueblo esté, después del cautiverio, la sanidad se tiene que interpretar y entender como la restauración y la paz para con el resto de las naciones. No se puede hacer misión si sigo en conflicto con mis vecinos. Por lo tanto, comer del fruto no solamente me satisface a mí, no solamente me pone en paz con Dios, sino que la sanidad para las naciones es a través del pueblo de Dios. Estar bien con Dios es esa imagen de Adán y Eva en el río del Edén con Dios. El Señor la trae a través del profeta, la restauración que yo quiero de mi pueblo. Primero es que tú comas el fruto, que tú estés en el río, que tú comas el fruto y vas a estar bien con Dios. Pero luego el fruto trae sanidad, restauración para las naciones, pero el Señor lo iba a hacer a través del pueblo. Es decir, ahora yo tengo que también ser parte del pueblo de Dios, pero contribuir a esa restauración para el resto de las naciones. Esa es la idea del concepto de que las hojas son para sanidad. No está hablando de un árbol que Dios iba a tener, en donde iba a haber un árbol con hojas milagrosas. No. Esto tiene que ver con el relacionamiento que el pueblo restaurado de Dios debía tener con el resto de las naciones. Vamos al libro de Joel capítulo 3. Profeta Joel capítulo 3.
verso 18. Capítulo 3, verso 18 del profeta Joel. Dice: sucederá en aquel tiempo. Primera aplicación es cuando Dios quería restaurar y cumplir sus propósitos en Israel. Como Israel no hicieron caso, obediencia a Dios, esta palabra, frase, sucederá en aquel tiempo, entonces se debe aplicar proféticamente al tiempo del fin. O sea, ahora nos involucra directamente a nosotros. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, de los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Mire la promesa que Dios le da a su pueblo que falla y que ahora es para nosotros. Dice que es desde la casa de Jehová. Ezequiel decía desde el santuario. Fluye un río y que Judá tiene distintos arroyos, pero que todos son para refrescar el valle de Sittim. El origen es Dios, es la casa de Jehová, es el santuario. Pero ahora no hay solo un río como en Ezequiel. El profeta Joel está anunciando que en el tiempo final, en el pueblo de Dios, desde la casa de Dios, saldrán distintos arroyos. Arroyos que contribuyen al valle, para que el valle sea verde, fructífero, etc. ¿Recuerdan el Salmo 23? ¿Cómo se le llama al valle? De sombra de muerte. Pero que en medio de ese contexto de sombra o de muerte, el salmista no pide que el Señor los saque del valle, sino que en el valle de sombra de muerte lo lleve a delicados pastos. ¿Y dónde hay en un valle de sombra y de muerte delicados pastos? ¿Cerca de dónde? ¿De un río? ¿O un arroyo? Entonces en el libro de Joel el Señor le está dando la importancia, el propósito que tú y yo tenemos. Joel dice los postreros días. ¿Cuáles días? En estos días. Desde el cielo, desde la casa de Dios, desde el santuario celestial, el cielo ha hecho provisión para que tú seas un arroyo. La pregunta es, ¿qué tipo de arroyo somos tú y yo? Que permite que haya vida, que permite gozo, calma, esperanza, o es un arroyo que nadie visita, que nadie va, peor aún, fangoso. ¿Qué más? Sigue, David. Y si está fangoso, ¿cómo está el agua? Turbia, estancada. Y cuando se estanca el agua en un arroyo, ¿qué produce? Se pudre, mal olor, y nadie quiere ir ahí, ni los animales quieren ir a beber. Pero aunque sea un hilito, nosotros en Chile tenemos el río más largo de Chile. Y no es como el Amazonas. Es más, usted lo hace así y ya saltó el río más largo de Chile, que atraviesa desde la cordillera hasta el mar todo el desierto. Se llama el río Loa. Es el más largo, pero es muy angostito. Y así tal vez puede ser la vida. Y lo primero que nos enseñan en geografía cuando somos niños, el río más largo de Chile. Y después cuando somos grandes, ¿no? Y a mí que me encanta la pesca, yo le decía, Señor, nosotros llévanos donde tú quieras. Pero que hayan ríos más grandes que el río Loa, ¿no? Angostito. Pero ese río da vida. No importa la cantidad de agua. Lo importante es que no esté estancado.
que no esté seco. Lo importante, no importa si de pronto ¿qué pasa cuando hay una geografía, un accidente geográfico, un impedimento? Hermanos, el río busca y da la vuelta. Y si hay una cascada que hace y cae con una hermosa catarata. Así debe ser nuestra vida. Pero muchas veces el enemigo pone un dique. ¿Y qué pasa? Comienza a secarse, a estancarse, ya no hay vida, estamos espiritualmente como podridos. Mire lo que dice Zacarías capítulo 14. Se da cuenta que varios profetas todos apuntan a lo mismo. Zacarías capítulo 14, verso 8. Dice la palabra de Dios. Mire, ¿se acuerda cómo comenzaba el texto Joel? Mire cómo lo comienza Zacarías, capítulo 14, verso 8. En aquel día, era un día señalado para Jerusalén, pero por culpa de la desobediencia del pueblo no se cumplió para ellos y ahora se cumple en nuestros días. En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Este texto quiere decir en todo tiempo y en cualquier dirección, hacia cualquier lado. Ustedes saben que los límites geográficos entre países se delimitan por la caída de las aguas. Con nuestros hermanos argentinos nosotros tenemos la cordillera. Pero no son cuál es el monte más alto, no, sino que es la división de las aguas. Algunos ríos corren hacia el este, otros hacia el occidente. Pero acá está diciendo, hermanos, el sentido es, en invierno y verano, en los tiempos de Jerusalén se secaban los ríos. Es interesante que la época árida, desértica, permitía la cosecha de las uvas, muy buenas uvas, olivos, los higos en verano. Pero no se podía cosechar o cultivar ciertas cosas que requería la lluvia temprana. Cuando venía la lluvia temprana, entonces las personas decían, la semilla ya debe estar en tierra. Venía la lluvia temprana, especialmente el trigo, la cebada, todo lo que se cultivaba en la tierra requería de el inicio de las épocas lluviosas. Y después se cosechaba, ¿no?, en los tiempos de la Pascua. Todo aquello que requería agua. Y el ciclo terminaba con las últimas lluvias que los agrícolas en los tiempos bíblicos le llamaban la lluvia tardía, que permitía la maduración del grano y poder hacer la gran cosecha. En invierno y verano, aún en verano en la sequedad, el agua era muy importante. Pero la realidad era que en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, muchos ríos en Palestina se secaban. Las cisternas, los pozos se secaban y volvían, en la época de lluvias, volvían a llenarse. Y eso causaba gozo y alegría en el pueblo, en las personas. Isaías capítulo 44. Vamos a ver el último ejemplo. Son muchísimos más, pero vamos a ver el último ejemplo del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 44. Verso 3. Dijimos entonces, hermanos, que hoy cada uno de nosotros es un río o un arroyo. Ya sabemos lo que no podemos ser. Un arroyo, un río seco, podrido, estancado. ¿Cuál es la clave? Capítulo 44, verso 3 de Isaías. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Y después usted puede leer más adelante, y brotará entre la hierba como los sauces junto a las riberas de las aguas. Y este dirá, verso 5, yo soy Jehová. Yo soy de Jehová. Miren lo que dice el Señor.
yo derramaré aguas. Ya sabemos que viene del santuario de la casa de Jehová. Ya sabemos que en Judá proféticamente habrán varios arroyos para inundar un valle de sombra y de muerte, pero con vida. El Señor le estaba pidiendo a su pueblo que ellos fueran ese instrumento de que esta agua reverdezca, refresque la tierra seca. Y ahora Isaías lo dice directamente y sin necesidad de interpretar nada. Yo envío aguas a aquellas cisternas secas. Yo envío agua a aquellas tierras que no producen nada. Yo envío un río. Y luego dice, en el paralelismo que hace el profeta, yo envío mi espíritu. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, en todos los textos que vimos, cuando se habla de un río, cuando se habla del agua que reverdece, que trae calma, que trae paz, que nos conecta con el Creador, es el Espíritu Santo. Y si nosotros somos un arroyo y nos falta el Espíritu Santo, estamos secos. Y nadie tal vez quiere acercarse a nosotros, porque no transmitimos vida. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, quedaron tan marcados. Ustedes sabían que la fiesta más multitudinaria no era la Pascua, sino que era la fiesta de los tabernáculos, en donde ellos, aún estando en su casa, construían unas casitas de ramas de árbol, de hojas, y pasaban al menos días viviendo, comiendo en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque recordaban que cuando eran peregrinos en el desierto, nunca les faltó el pan ni el agua. Y antes de que sus pies tocaran la tierra húmeda del Jordán, sus pies tocaban arena árida del desierto. Pero siempre hubo agua. Cuando terminaba el verano y comenzaba la lluvia temprana, tan necesaria, cuando la tierra estaba requebrajada por la sequedad, la primera lluvia era celebrada justo en la época de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos conmemoraba cómo el pueblo había vivido como nómades en el desierto. Pero justo terminaba esa celebración con la fecha del inicio del invierno, de las primeras lluvias. Y simbólicamente, los sacerdotes tomaban vasijas vacías, recorrían como en peregrinación por las calles de Jerusalén. Y había alegría, gozo, y las personas seguían a los sacerdotes por las calles hasta llegar al templo. O sea, salían de sus tabernáculos, de sus cabañas. Es más, aquí también se mezcla la fiesta de las luces. Porque en los tiempos de Jesús estas procesiones también se hacían con antorchas. Y hasta el día de hoy las personas judías en Israel celebran la fiesta de las luces. Pero en aquella época iluminaban esas chozas con pequeñas lámparas que, alimentadas con aceite, iluminaban constantemente. El último día de la fiesta, en esa procesión liderada por los religiosos, los sacerdotes, tomaban vasijas, las cuales llevaban al templo y llenaban a través de una fuente. Y esa fuente que estaba en el templo, que era agua, representaba el clamor, pero a la vez el gozo del pueblo para con Dios, porque ahora venía la época en donde ya se había cosechado la uva, ya se había cosechado la oliva, pero ahora había que volver a sembrar. Y para sembrar aquello bajo tierra, primero se necesitaba ¿qué cosa? Que la tierra se ablandara.
Que la tierra estuviera apta para recibir la semilla y que con esa humedad, con las primeras lluvias tempranas, la semilla pudiera comenzar a germinar. Hermanos, esto era todo un acontecimiento y las personas felices porque ahora, con las primeras lluvias, se pronosticaba un año de bendición para el trigo, la cebada y todo lo que era plantado en tierra. ¿Qué dice el capítulo 7 de Juan? Que en este contexto, en el templo, cuando ya el pueblo había salido de las cabañas, cuando ya la procesión había terminado, cuando todo el mundo estaba gritando, cantando, y ellos cantaban salmos en esta procesión, Juan capítulo 7. Dicho de paso, Jesús, esta es la tercera vez que va a Jerusalén. Y tal como estamos estudiando la escuela sabática, Juan se enfoca en los milagros, en los diálogos que Jesús tiene, especialmente en Judea, en Jerusalén. Y aquí está en el templo y se queda 6 meses, hermanos. Cosa que los otros evangelistas no mencionan. 6 meses, Jesús espera la fiesta de los tabernáculos. Y mire lo que dice el verso 37, en el último y gran día de la fiesta. Porque el significado ahora ya no era, ya se había experimentado el estar con familia en la cabaña. Ya habían recordado y ahora ellos, aprovechando la misma fiesta, recordaban que del templo, simbólicamente desde esa fuente, el agua iba a salir para todo el pueblo de la nación y ellos oraban para que Dios mandara la lluvia temprana. Ese es el contexto. Dice que Jesús, en el último y gran día, se puso en pie y alzó la voz, es decir, gritando, llamando la atención. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. El que tenga necesidad de agua, el que tenga, porque si no había agua, habían problemas económicos. Si no había agua, habían problemas emocionales, había problemas sociales, habían problemas religiosos. El agua era muy importante en aquella época. Pero el Señor luego dice, el que cree en mí, como dice Zacarías, como dice Joel, como dice el profeta Isaías, será un arroyo que va a fluir el agua. Y mire lo que dice después Juan. Juan no se le ocurre nada. Juan toma el entendimiento que el Espíritu Santo le dio a través de la revelación. Y el verso 39, porque esto Juan lo escribe mucho después de cuando sucede, y él le agrega un comentario. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. ¿Eso de dónde lo saca Juan? De Isaías. Donde el Señor dice, enviaré agua, río, para que no haya más sequedad. Ahora la pregunta es, Jesús se pone de pie en el último y gran día, ¿y qué ve? ¿Qué ve, hermanos? Ve la casa de Dios, que tiene agua, pero un agua que no sacia la sed, un agua que no suple la necesidad. Ve religión. Ve formalismo, procesión, cabañas, pero que esos arroyos estaban completamente secos. Y así como los profetas del Antiguo Testamento proyectan esta imagen profética en nuestros días, en los tiempos finales, la pregunta entonces nuevamente es, si Jesús vive en nuestro corazón, ¿qué tipo de río seremos nosotros? Si personas se acercan, si personas sedientas, porque dice allí, el que cree, el que acepta, el que pone a Cristo Jesús como prioridad en su vida, no solamente se verá beneficiado, no solamente el Espíritu Santo vendrá como agua, sino como ríos, fluirán
como esos ríos que nadie puede detener. Que aunque hay una roca, aunque hay una quebrada, nadie puede detener un río y brotará agua para otras personas. Cuando tú y yo testificamos, hermanos, es como cuando los animales, las personas se acercan a un río. El río atrae por algo, no lo sé. Transmitimos nosotros esa paz. Por la presencia del Santo Espíritu transmitimos nosotros el único que puede suplir las necesidades es Cristo Jesús. Aunque estemos en un desierto, como ese pequeño pero largo y extenso río en mi país. No importa si tú eres un arroyo o eres un gran río. Lo importante es que la obra del Espíritu Santo se tiene que hacer en nuestra iglesia, en nuestro pueblo. No podemos estar secos. Y la evidencia es, necesitamos compartir de Jesús. Necesitamos involucrarnos en la iglesia. Necesitamos darle prioridad a Jesús en nuestra vida. Que nadie en esta iglesia diga, no tengo tiempo. Porque automáticamente está reflejando cuán secos estamos. Y estamos reflejando de que Jesús no nos importa. Y ahí estaban esos fariseos, esos sacerdotes y el mismo pueblo, clamándole a Dios por agua, pero agua física para sus tierras. Pero sus corazones estaban secos, podridos. Pero Jesús se para adelante y grita, alza la voz. Nadie quedó indiferente. Y de la fuente de agua que estaban todos mirando en manos de los sacerdotes, ¡fua! Ahora los ojos están puestos en Jesús. El que está ofreciendo algo que algunos no fueron capaces de ver. Pero otras personas vieron en Jesús aquel que puede darte. El río viene de la casa de Dios. El río viene de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es la persona que Jesús envía a nuestra vida. No es una fuerza, es una persona que va a estar con nosotros. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué dijimos que la Biblia dice acerca del río? ¿Qué significa el río? El Espíritu Santo. Jesús lo dijo. Y el Apocalipsis dice que está el trono, que desde el trono, ¿qué decía el Antiguo Testamento? ¿Desde dónde fluye el río? Desde la casa de Dios, desde el santuario, desde el lugar donde Dios habita. Y ahora Apocalipsis dice, desde el trono del Cordero y del Padre fluye ¿qué cosa? ¿Quién está presente allí? Y este tema llega hasta aquí. Esa es la primera parte de la introducción del tema que vamos a desarrollar el día miércoles. Pero usted tiene que venir. Porque el Señor necesita que nosotros le digamos, tú eres prioridad en mi vida. Por supuesto que estamos cansados, por supuesto que, el tiempo es como, ya casi estamos en noviembre, se nos fue el año. Así pasa rápido el tiempo, pero Jesús no puede pasar rápido nuestra vida. Él tiene que ser prioridad. El miércoles vamos a hablar acerca de qué significa en la eternidad el río de vida. Pero ahora tú eres una fuente de gozo, pero también de esperanza para otros. Una fuente de gozo porque nosotros nos gozamos en la presencia del Señor. Porque el Espíritu Santo debiera cambiar, que nuestros problemas son para gozarnos, que son una oportunidad para testificar, que todo lo que estamos viviendo, hermanos, no es casualidad. Los ríos muchas veces, unos doblan para acá, otros para allá, pero todos van hacia el mismo lugar. Y aquí somos arroyos llenos, o necesitamos ser arroyos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que otros también reciban esperanza. Para que otros puedan ver en nosotros la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, el que tenga sed, venga.
Y es la misma invitación que nosotros podemos hacer a través de nuestro testimonio, a través de la obra del Espíritu Santo, no con nuestras capacidades, no creyendo que yo soy mejor que otro hermano, pero nosotros humildemente, por la obra del Espíritu Santo, también somos llamados a levantar la voz y decir, si alguno tiene una necesidad, venga a Cristo Jesús. Pero ¿cómo se lo vamos a decir? Con nuestro testimonio, con nuestra disposición. Cuando otros vean la prioridad que Dios, que es el centro en nuestra vida. No que somos cristianos así medios a medias. Porque el compromiso llama la atención de la gente. Porque cuando nos entregamos por completo al Señor, las personas se dan cuenta. Entonces ellos dicen, wow, ¿qué tendrá ese Dios? Que esta persona, que mi vecino, que mi vecina, que mi colega de trabajo, que mi compañero, es tan fiel, que está dispuesto incluso a hablar con el jefe, decirle, jefe, si quiere écheme. Pero yo no voy a venir el viernes de noche, yo no voy a venir el sábado. Eso va a llamar la atención. Y usted va a ser un río de agua de vida. ¿Estaremos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo renueve primero nuestra vida espiritual para luego cumplir la misión, el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Si es así, si usted está dispuesto a ser usado por el Señor, a renovar nuestra vida espiritual con Él, vamos a orar. Y si usted así lo desea, póngase de pie como una señal de compromiso para con Dios, como una señal de necesidad, de que necesitamos que el Señor renueve cada día nuestra vida espiritual. Querido Dios y Padre nuestro, así como son hermosos los ríos, así como traen paz, así como los niños pueden divertirse y pasar lindos momentos en un río, así como podemos admirarnos de tu creación, así como podemos glorificar tu nombre, Señor, al reconocerte como el sustentador, creador y redentor, por el solo hecho de estar en un río. De la misma forma, la presencia del Santo Espíritu en nuestras vidas. Queremos, Señor, que traiga paz, que pueda, Señor, reforzar nuestros lazos familiares, que pueda reforzar nuestros lazos de comunión con el cielo. Que la presencia, Señor, del Santo Espíritu como agua viva pueda eliminar todo estancamiento espiritual que podamos haber tenido. Ayúdanos, Señor, a avanzar para llegar a la meta que es prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que otros también, al ver que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, que podamos alcanzar a otros corazones que necesitan de ti. Corazones que están secos, estancados, Señor, desesperados. Y cada uno de nosotros tiene un lindo propósito, Señor. Desde los arroyos más pequeñitos en esta iglesia hasta los grandes ríos. Tú nos has dado propósitos, Señor, para que el valle de sombra y de muerte, para que en ese valle haya esperanza, hayan delicados pastos para otras personas que necesitan, Señor, de Cristo Jesús. Úsanos, permite que podamos, Señor, poner nuestros dones al servicio tuyo, para que otros puedan conocerte, para que pronto Cristo Jesús pueda regresar y estar, Señor, delante del trono del Cordero, del Padre y de aquel río maravilloso que fluye desde el trono. Bendícenos, Señor, acompáñanos. Aquí están nuestras manos, nuestra vida dispuestos a ser usados por ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor.